Bueno, muy bien, comenzamos jueves, último día hábil de la semana. Se supone que en el día de hoy ya comenzará el flujo de gente hacia la costa atlántica y otros centros de turismo. Desafortunadamente siguen siendo muy intensos los incendios en Córdoba, los vientos no ayudan, el clima ha estado muy seco, fue un otoño muy seco. Hay lugares donde se entendía que los incendios ya habían cesado, había guardia de cenizas y sin embargo hay fuegos que han retomado, hay un esfuerzo como cada ocasión o como siempre que ocurre, la gente, digamos, se suma a los bomberos y muchas veces pone en riesgo su propia vida. Hay que recordar que a consecuencia de los incendios en Córdoba hay 2 personas fallecidas, una de ellas todavía no ha podido ser identificada. En el desarrollo y en el decantar de lo que ocurre por estas horas, que han sido intensas y muy movidas políticamente, se abren hoy algunos interrogantes a partir de algunos títulos periodísticos, a mi criterio lanzados sin ningún análisis, sin ninguna cuestión que realmente apoye o soporte aquello que se está publicando. Como todos bien ya sabemos, el impresentable, insólito juez Martín Baba, un tipo que nunca jamás debió haber sido juez, que por responsabilidad de la Cámara Federal de Mar del Plata, atención, tanto Taza como Jiménez tienen responsabilidades, ya no está Ferro para echarle la culpa de todo, lo han designado como juez subrogante en el juzgado de Dolores, un tipo que no tiene ninguna capacidad, que quedó demostrado aquí en Mar del Plata cuando le dieron la procuración facciosa, mentirosa y dañina de juicios contra personas a las que falsamente en esta ciudad se les imputó de delitos de lesa humanidad, y cuando hizo la procuración persecutoria, canallesca y a mi criterio criminal en contra del doctor Pedro Federico Hoff, quedó demostrado que está para, digamos, guardia de un lager, de un campo de concentración o de un soviet en el Gulag. No está para juez federal. Baba no puede ser juez federal. En el día de ayer, Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, le envió una carta donde le hace expresa cita del marco jurídico en el que debe atenerse, y el intendente de Pinamar, Martín Yesa, ha presentado una medida, una acción repudiando la acción de Baba. Estas son acciones desesperadas, son acciones de último tramo. La semana pasada, en un programa periodístico, que se supone que hay un grupo de colegas a cual más iluminado, ¿no? A cual más vinculado con lo extraterrenal para conocer las intimidades del poder, uno de ellos, que es un corre, ve y dile de ciertos factores de poder, ¿sí?, presentado habitualmente en el diario La Nación y en el canal La Nación Más como un gurú del conocimiento del conurbano bonaerense y de la vida agitada de los varones del conurbano, dijo, bueno, estas acciones son el intento de crear causa espejo para poder negociar una amnistía para Macri y para Cristina. Debo decir que cuando escucho ese tipo de cosas, el ruido que me hace, el tintineo que siento, me pone más o menos como ese señor famoso, hincha de River, que puteaba frente al televisor, ¿no? Entonces inmediatamente trato de poner Amazon Prime, Netflix, alguna cosa, y digo, voy a buscar un entretenimiento, porque esto es malo, es negativo para la salud humana. No me puedo poner a gritarle al televisor, no está bueno para mí. En verdad no hay ningún motivo para esto, que es un delirio que tuvo desde el principio Cristina. Cristina estaba convencida que a través de Alberto no solo iba a conseguir la impunidad buscada y deseada, sino que además iba a poder plantar una serie de incriminaciones penales, procesales contra Mauricio Macri, que lo ensuciaran, que lo embarraran, que lo pusieran en el mismo estadio. Han fracasado, acción tras acción, mentira tras mentira, cuestión tras cuestión. Yo entiendo que mucho de esto que ustedes escuchan, comparten, se nutren de otras fuentes de información, pero hay un núcleo realmente que es prácticamente, yo diría, inabordable. Está dispuesto a repetir estas cosas de cualquier manera, absolutamente de cualquier manera. Piensen ustedes que cuando esto empezó con Luis Tagliapietra. Yo no voy a hacer demasiado énfasis sobre Tagliapietra, se lo he dicho a él, así que no tengo demasiado que agregar, que estaba desde la hora cero obsesionado en el caso de Lara San Juan, donde falleció su hijo, y tampoco entro en consideraciones que se publican al respecto de cuál sería o no la relación que él tuvo con su hijo, a buscar forzar la interpretación política de las responsabilidades
de la implosión, desaparición y muerte de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Todo esto tiene que ver con una larga historia, ¿sí? En donde, en principio, aparece y está y seguirá estando cuestionado el tema de la reparación de medio ciclo que se realizó en ese submarino. Un tema en el cual no se ha avanzado en la investigación, en particular con lo que tiene que ver con las baterías del submarino. Con posterioridad se buscó plantar, y esto se hizo desde Mar del Plata, con la actuación de algunos actores ya muy conocidos, que anduvieron durante años viviendo, medrando y aprovechando el impacto que ha provocado en la emocionalidad de los argentinos las llamadas causas por derechos humanos. Sobre esa plataforma de dolor han hecho su agosto, muchos de ellos económico con alto rédito. En ese esquema se intentó plantar exactamente lo mismo y decir que había una operación de inteligencia sobre los familiares, cuyo nexo directo, dice Tagliapietra, y dijo Aníbal Fernández, tendría frondosa prueba, llevaría directamente a Mauricio Macri. Ustedes imagínenselo a Mauricio Macri preguntando a los servicios de inteligencia qué dicen los familiares, qué opinan los familiares, qué creerán los familiares. Los familiares salían todos los días en todos los medios, hablaban con quien quisieron, tenían relación y trato directo con gente de la propia Marina, más allá de si esa gente de la Marina fue capaz de contenerlos o no contenerlos. Eso es como otra historia. A lo mejor desde el punto de vista humano hubiera hecho falta tener un equipo realmente de personas con capacidad de trabajar en la empatización con el doliente. Pero de ahí a un operativo de inteligencia, ¿qué se iba a rescatar? ¿Qué se iba a saber? ¿Qué se iba a conocer? El día que ese submarino, y voy a repetir esto porque está dicho aquí y está escrito en noticiasprotagonistas.com, tomó la decisión de zarpar, cualquier inadvertido podía, viendo simplemente la información de WinGuru, saber que las condiciones del océano en ese sector de la plataforma continental argentina eran particularmente hostiles y casi imposibles para la navegación en superficie de un submarino de esas características. Acá va una distinción que podrá parecer menor, pero los entendidos saben cómo son las cosas. Una cuestión es hablar de submarino y otra cosa es hablar de sumergible, ¿sí? Los sumergibles tienen, que en realidad son los primeros caracterizados como submarinos, la condición de algún grado de capacidad de navegación en superficie. Ya los submarinos más modernos, como eran estos, desarrollados en Alemania, con capacidad de ser convertidos de diésel a submarinos nucleares, que ese era el propósito original que tenía Argentina con la compra de estos submarinos, de navegar debajo de superficie. Este submarino, el Ara San Juan, desafortunadamente, ya había tenido un problema serio por entrada de agua a través del periscopio e impacto en las baterías. Porque parece ser que la repetición de la ficción, la repetición de la mentira, siguiendo el predicamento de Goebbels, en algún momento termina nublando completamente los hechos. En el día de hoy, la verdad que no sé bien, pero creo que es en el diario del vacunado VIP Florencio Aldrey Iglesias, hay un título en donde está el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, que dice que con el tiempo, algo así como que con el tiempo la memoria va construyendo su propia película. Bueno, para que la memoria no te haga trampas, que según dicen los psicólogos, los psiquiatras, los neurobiólogos, es algo que es altamente posible, como funciona la química del cerebro humano, está el archivo, y hay que consultar y mirar el archivo. Y están los datos, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido todo esto. Esto es una construcción política con objetivos políticos. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, aparentemente, y no es un título importante hoy para ninguno de los medios capitalinos que tanta incidencia lamentablemente siguen teniendo en la construcción de la noticia del día a día, en muchos medios y en muchos ámbitos, existiría, dice, hoy titula La Nación, dice, temen que el juez lo declare en rebeldía a Macri. Bueno, primero para eso lo tendría que notificar, todavía no lo notificó, todavía no pudo notificar. Cristina se quejaba de eso, pero ¿cómo puede ser que no lo hayan podido notificar? Y bueno, la incapacidad está puesta al servicio de un inútil, incapaz, como el juez Baba, que nunca debería ser juez. Y que vuelvo a decir, la Cámara Federal de Mar del Plata debería poner las barbas en remojo, ¿sí? Y preocuparse. Muchachos, están en un final de ciclo. Están en un final de ciclo. También les cabe a ustedes.
han sorteado y saltado por encima de enormes responsabilidades en los 4 años del gobierno de Macri con respecto a sus responsabilidades en los años anteriores de Néstor y de Cristina. Pero dense cuenta que esto es un final de ciclo, es un final de ciclo para muchas cosas. No solo va a ser un final de ciclo para una estructura política que se la conoció durante décadas, como el peronismo, la renovación, bueno, en fin, todos los nombres que fue teniendo el Frente Grande. Estamos hablando de algo que hoy está ya para terminar, está ya para cumplir su ciclo definitivamente. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, hoy, en este momento. Está tan ocurriendo en este momento que, por ejemplo, en una radio metropolitana, un colega toma una decisión que es, en una entrevista a Máximo Kirchner, preguntarle por su patrimonio. El colega Berkovich, un colega progresista, un colega de esos que plantearon durante mucho tiempo la probidad, la capacidad de Néstor Kirchner, el cambio de paradigma, la repulsa al Fondo Monetario, bueno, en fin, todas esas cosas que se han dicho durante tantísimo tiempo. Berkovich lo entrevista a Máximo. La verdad que oportunidad de entrevistar a Máximo potencialmente para cualquier periodista es interesante. Comienza pidiendo perdón. Esta es una cosa que realmente me hace un ruido. Recién lo hablábamos, Hugo me decía, ¿qué hago con la parte de la pregunta? No, déjala. Escuchen cómo empieza un periodista pidiendo perdón por preguntar. Sí, te hago una pregunta que te pido, por favor, que no te tomes a mal y es hecha con la mejor intención. Yo el año pasado, cuando se votó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que en este programa y en el mío de tele, en todos los lugares donde yo pude intervenir, te aseguro, tuvo un abogado, una especie pero no porque lo hayan propuesto ustedes, sino porque, bueno, como esloto, digamos, yo vengo hablando, me degañito diciendo que regresivo, que injusto que es nuestro sistema tributario. Y una de las cosas que me pareció destacable es que lo propusieras vos, junto con Carlos Heller, siendo 2 tipos de alto patrimonio. Vos, de hecho, tenés más de 200 millones de pesos y por eso pagaste el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Ahora, yo vivo en mi casa, tengo bueno, con mi mujer compartimos la casa, tengo además mi departamento de soltero que no lo vendí, y a veces, y tengo un auto, bueno, ese es mi patrimonio, y está bien, soy un laburante, obvio, ¿no? No heredé, pero a veces me incomoda saber que tengo otro departamento, que lo alquilo, se lo alquilo a un amigo de mi hijo. Vos... ¿Cuántos años tiene tu hijo? A un amigo de mi hermano, perdón. No, mi hijo, no, mis hijos son chiquitos, no. A un amigo de mi hermano que independizó temprano. Estudió con él, sí, claro, no, todavía no se me escapa, de la casa tiene 6. Pero vos, ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿Cómo vivís? ¿Cómo atravesas esa situación? No entiendo bien la pregunta, pero sí te puedo explicar que en realidad es todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de lo de la sucesión anticipada de Cristina, es eso. Porque uno ve la declaración jurada, viste que hay mucho... La tenía, pero para que te quede claro, al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente, tendría, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero 19 o 20 propiedades en alquiler. Al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente, Bueno, esto le decía Máximo, que dejaba en mínimos, ¿sí?, su acumulación patrimonial, 400.897.000 pesos declarados, ¿sí? Bueno, como no es todo, hay una contraprueba de que eso es una mentira, de que Máximo mentía al temeroso colega Berkovich, que pide perdón antes de preguntar. Eso te lo cuento después del corte.